tal amigos? Ignacio ¿Cómo están? Gómez, Mira, bravo. mira de dónde estamos transmitiendo. Es del Gaucho. Del Gaucho, el Una tradición en restaurante Veracruz. del buen comer. Aquí sí comemos bien. Fíjate que yo tengo una anécdota de un amigo, en paz descanse, hijo de Boti del Río, que era jefe de Hacienda, y llega y dice en casa de don Juan Malpica Mimendi, donde comíamos algunas veces, y todo el mundo callito y dice de repente un día, oye mamá, aquí sí se come bien. ¡Cállate, chamaco! Imagínate, comidones que había ahí en casa. Sí, claro. Mira la gente llegando aquí al Gaucho. Rogelio, buena tarde. Buena tarde, Nacho. Oye, te quiero comentar algo que me llamó mucho la atención. Hoy publica en su columna Carlos Loret de Mola que el Bester Gordillo está preparando una serie al estilo Luis Miguel. ¿Cómo ves? Caray, Ya ves que la serie de Luis Miguel fue un exitazo, bueno. con novio y todo. Con novio y todo. Esta serie estaría encomendada a Hugo Scherer, quien es un productor, que es un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Hugo Scherer sería el encargado de producirla. El Bester Gordillo, ahora lo que se está viendo es cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a esa serie. Ya el Bester Gordillo palomeó para que sea una serie al estilo de Luis Miguel. Así. ¿Cuál sería el sentido de la serie? Y de acuerdo con Carlos Loret, se están discutiendo en los equipos que se han conformado para producir la serie dos vertientes. Una, presentar a El Bester, pues, como la niña buena, tipo lo que se hizo en la primera temporada de Luis Miguel, que ya ves que edulcoraron la imagen de Luis Miguel y lo hicieron la víctima del siniestro papá, y que bueno, despertó muchas simpatías a Luis Miguel y que incluso relanzó su carrera, realmente relanzó la carrera de Luis Miguel. Reapareció. Revivió, resucitó. Exactamente. Y la otra sería mostrar el verdadero rostro del Bester. Cómo han sido sus relaciones políticas, personales, desde su ascenso al liderazgo del Yunque. Bueno, ahí van a salir no nada más él, le va a salir las relaciones que tuvo con Jorge Castañeda, la relación que tuvo con Marcelo Ebrard, su relación con los diferentes presidentes de la República, desde Carlos Salinas, que la ascendió al poder, su auge con Vicente Fox, cómo fue su relación con Ernesto Zedillo, su pésima relación con el presidente Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, Luis Videgaray, a los que dice que son sus enemigos declarados, en fin. Todo ello podría estar en esta serie que ya se está preparando y es un hecho. Va a haber una serie acerca de la vida del Bester Gordillo, lo dice hoy Carlos Loret de Mola en su columna del Universal, y pues vamos a ver, pues sacaría chispas, porque además sería como mostrar lo que es la política en México, si es que se forma una serie con lo verdaderamente real que ha sido la vida del Bester Gordillo. Hay que esperar a ver qué rumbo toma. Te digo, ya está en manos de Hugo Scherer, quien es un productor muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, así es que habrá que ver qué sorpresa nos depara. Se va a poner buena porque mucha gente conoce la historia del Bester, claro, pero no la conoce a fondo, contada por ella y contada por sus amigos. Además sería su versión, porque además parece ser que ahora las series se convertirán en las autobiografías. Sí, perfecto, de Luis Miguel estuvo censurado, muy censurado. Bueno, él porque al final lo de Luis Miguel es su versión de él, de su vida. Cómo pone al papá, el papá se convirtió en el villano favorito del país, así es que esperaremos a ver lo que nos depara esta serie. Y ya no me dijiste cómo quedó el Barcelona, ni cómo quedó el Real Madrid, y Tony Hanna, que le va a la América, y que es americanista de hueso colorado. Perdió el América, perdió y con un equipito. Yo te voy a decir una cosa, y aunque le duela al señor Hanna, me parece que el Piojo Herrera es un entrenador inflado. Ahora le va el tiburón, ay, y eso que no está Fidel aquí, si tuviera Fidel, ay, Fidel. Yo arriba Ciudad Juárez, como dice Juan Gabriel, porque Juan Gabriel no ha muerto, señor. Juan Gabriel vive en la música, La Juanga. Oye, perdió el América, pero perdió el Barcelona y todo el mundo feliz. Contra el Leganés. Y luego golean al Real Madrid. El Sevilla.
no les duró nada el gusto a los madrileños. Bueno, yo creo que el Real Madrid sí se le está pesando lo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Claro. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Pero bueno, son equipos grandes y... Ya, continuamos con... Oye, fíjate, lo político. más del Bester, bueno, su yerno, es el que se va a encargar del proyecto, Fernando González. ¿Y sabes quién va a ser, a quién le van a encargar la dirección? A Pedro Torres, el que era marido de Lucía Méndez. Pero es un excelente productor, ¿eh? Pues, Perdón. o sea que va con todo. Va con todo, está escogiendo a los mejores, está seleccionando a lo más selecto, valga la redundancia, de lo que tenemos. Oye, y decías de los novios del Bester, Jorge Castañeda, Jorge Caguachi, el papá, Ay, Marcelo Ebrard. ¿Quién más? Rogerio Pano. No. Esteban Moctezuma. También, no. Oye, barrió con todo. Sería un hitazo. Oye, Y también. el ganón fue su abogado, el ganón. Pues mira, oye, lo de Javier Duarte de Ochoa, la audiencia que se celebra en estos momentos. Empezó tarde, lleva ya 2 horas, pero empezó 1 hora tarde. El reclusorio norte, lo que se ha trascendido a través de su defensa es que Javier Duarte se va a declarar culpable de los delitos de asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita. ¿Por qué esto? ¿Por qué esa declaración de culpabilidad? Va a pedir un proceso abreviado. ¿Cuál es el fin de todo ello? Que una sentencia pena corta. Mínima. Sentencia mínima. Y te digo una cosa, lo que la Fiscalía de Veracruz no procede, ya lo dijo un abogado a mediodía, no procede porque viene solamente por la extradición. Exacto, lo tendría que autorizar el gobierno de Guatemala. Pero ya no da tiempo. Entonces, por eso está la rapidez. claro, es un proceso abreviado. Yo creo que es una proceso abreviado en la... una estrategia muy inteligente de su defensa. Duarte se declara culpable. Además, esos 2 delitos no son delitos graves. Recuerda que la Fiscalía en un inicio del juicio a Javier Duarte pedía 25 años de cárcel, pero también cambiaron los delitos. Ya no va a ser procesado por lavado de dinero, delincuencia organizada. Así es que... pues incluso se podrían dictar sentencia en las próximas horas a Javier Duarte. Da un giro. No, dio un giro de 360 grados, impresionante. La cosa se pone buena, va a ser noticia en estos momentos y en estos. Sí, porque en estos momentos esperemos que en el transcurso del noticiero podamos dar más detalles de lo que ocurre en estos momentos en el reclusorio norte, pero lo que es un hecho es que Duarte va a admitir su culpabilidad en esos 2 delitos, que busca una pena mínima con la Fiscalía y que quizá no pase mucho tiempo en la cárcel el señor. Sí, dice Javier que la Duarte máxima de sentencia Ochoa. podían 6 años, 8 meses, podía ser la sentencia. Entonces, pero con las deducciones y lo que se le acumula y todo, quién sabe cómo vaya a quedar la cosa, pero bueno. Así está. Va a dejar de ser noticia el doctor Javier Duarte de Ochoa. Doctor Javier Duarte, Javier N como N. en el nuevo sistema penal. Bueno, Nacho, hoy se cumplieron 4 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Que sigas un saludo, don Pablo Robles Barajas, va a estar la próxima semana con nosotros. Gracias por estar sintonizando. Es director de imagen, ¿no? Sí, de imagen, el doctor Pablo Robles. De imagen prensa. El diario Imagen. Porque hay Imagen Radio, Imagen Televisión. No, pero este es diario el Imagen. Diario Imagen de aquí de Veracruz. Bueno, hoy se cumplen 4 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Es un tema muy interesante porque creo que este hecho marca el principio del fin del sexenio de Enrique Peña Nieto. Recordemos que los 2 primeros años de Enrique Peña Nieto fue el hombre del momento, el hombre aplaudido, las reformas estructurales, el pacto por México, y este hecho que sus cercanos calificaron como un asunto local se convirtió en una pesada carga para el gobierno de Peña Nieto. ¿Qué sabemos después de 4 años de este suceso? Que los jóvenes fueron entregados al grupo delincuencial Guerreros Unidos. Ya está por la policía. Sousa aquí con nosotros, fueron entregados al grupo delincuencial Guerreros Unidos por parte de la policía de Iguala y la policía de Cocula, que durante la agresión a tiros de los estudiantes hubo 9 muertos, 17 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. También lo que se dijo es que los jóvenes habían sido incinerados en el
en el basurero de Cocula y los restos tirados al mar. Pero la cuestión es que hay 100 detenidos y después de que hay 100 detenidos todavía no se puede ubicar más que un solo resto de los 43. Después de 100 detenidos, 4 años de indagatoria, millones de pesos invertidos en esta investigación, aún bien sabemos cuál es la verdad que puede ser aceptada por todas las partes. Y aquí hay un elemento fundamental y que creo que es la papa caliente que vayan a la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue la participación del 27 Batallón de Infantería de Iguala y la Policía Federal? ¿Por qué no evitaron estos hechos? Fue negligencia, fue omisión, porque los chicos de Iguala, los chicos de Ayotzinapa, bueno, había habido anterior a este hecho un enfrentamiento durante un bloqueo de la autopista del Sol en el que hubo 2 muertos, no sé si recordarán, y que fue el principio de la administración de Ángel Aguirre. Así es que, ¿cuál es la petición de los organismos defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales? Que se investigue la actuación del ejército. Y en caso de que hubiera alguna participación, hubiera habido una participación del Ejército y de la Policía Federal, podría ser constitutivo de crimen de Estado y que incluso podría llevar hacia un penal, hacia una Corte Penal Internacional al presidente Enrique Peña Nieto. Hoy Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares de los desaparecidos, les prometió que va a haber una comisión de la verdad. Primero va a haber un exhorto al Poder Judicial para que se acate la resolución de un tribunal colegiado de Tamaulipas para que se cree una comisión de la verdad. En caso de que no se ha escuchado ese exhorto, él, en cuanto tome posesión, crea una comisión de la verdad, se transforma la Secretaría de Gobernación en una instancia única y exclusivamente para atender relaciones políticas y protección de derechos humanos, deja atrás las cuestiones policiales y las cuestiones de espionaje, y el subsecretario Alejandro Encinas va a ser el encargado de coordinar todos estos trabajos. Así es que 4 años después de Ayotzinapa vino la Casa Blanca, lo que marcó, yo creo, el declive del sexenio de Enrique Peña Nieto. Hoy la situación está a 4 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, que creo que retrata lo que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yo creo que es un espejo en el que se ha visto reflejado toda la serie de desaciertos, negligencias, omisiones y sobre todo la vergüenza de la Procuración de Justicia en este país. Señor Sousa, ¿cómo está? Buenas tardes, querido amigo. A ver, y bueno, vamos a retomar el tema de Duarte. A ver, Gustavo, tú como abogado, ¿qué es? Hoy se habla que la defensa de Javier Duarte de Ochoa ha pedido a la Fiscalía, en base a una admisión de culpabilidad en estos 2 delitos, un proceso abreviado. ¿Nos puedes explicar en este nuevo sistema de justicia penal qué es un proceso abreviado y cuáles son los beneficios para el inculpado? Bueno, los beneficios son como en las Cortes de Estados Unidos precisamente. Cuando tú te declaras culpable, ya se evita un procedimiento largo, desgastante, donde las autoridades dedican mucho tiempo, el Ministerio Público recabando información, recabando elementos para sustentar su acusación, los jueces leyendo y viendo los documentos correspondientes y las pruebas, valorándolas para saber si en un momento dado si es culpable o no es culpable. Entonces, cuando una persona se declara ya culpable de un delito, automáticamente se quita una carga de trabajo para el Poder Judicial y para el Ministerio Público, y por otro lado se premia, si así se puede decir, la sinceridad de la persona que está indiciada, puesto que acepta que cometió un delito y por lo tanto pues se somete a que le dicten una sentencia dentro del parámetro en el mínimo correspondiente. El de los cargos que se le acusa a Javier de asociación delictuosa y utilización de recursos de procedencia ilícita, ¿cuál es la penalidad de estos delitos y si son graves? Bueno, no son graves. Precisamente una de las ventajas que tiene Javier es que en un momento dado pudiera decretarse la libertad provisional ¿sí? correspondiente. Sin embargo, como seguramente será considerado que está en posibilidad de poderse sustraerse a la acción de la justicia, o sea, poder huir, pues seguramente le van a negar esa. Se habla de 6 años, 8 meses de prisión. Ya lo dijo un abogado a mediodía, le podían dar una prisión de 6 años, 8 meses por los 2 delitos. Así es.
Por eso es que ahora yo creo que ya en forma de carácter político se le está acusando hasta en el Tribunal de La Haya de delito de lesa humanidad por haber utilizado supuestamente medicamentos que no eran los apropiados en tratamientos del cáncer, de Que leucemia. le dieron agua en vez de medicamentos y todo eso. Eso seguramente, y te lo puedo decir, en el 99% de las posibilidades es una infamia. O sea, eso no puede suceder porque un servidor tuvo un problema similar de leucemia, y quiero decirte que si no me hubieran tratado con los medicamentos correspondientes no estuviera yo hablando en este momento. Yo no he sabido de ningún niño que se ha tratado, que se haya muerto, ningún niño, ningún familiar que haya reclamado que el tratamiento que se le dio no era el adecuado, y pues eso te habla precisamente de que todos los niños que se han atendido con leucemia han sido beneficiados por el sector salud y han sido curados con los medicamentos correspondientes. En cuanto a lo de Ayotzinapa, Tavo, la reposición del procedimiento que ordena un colegiado tribunal de un colegiado de Tamaulipas. Exacto. ¿Procede o no procede? ¿Y cuál es tu opinión acerca de la creación de una comisión de la verdad? Bueno, legalmente no está contemplado, legalmente no está contemplado y seguramente no se llevará a cabo. Yo siento que lo que debe de suceder es exactamente lo que tú decías anteriormente, llegar a fondo de las indagatorias y que caiga quien tenga que caer. O sea, si desgraciadamente fueron las autoridades estatales únicamente, si fueron las autoridades municipales que fueron las de contacto con los muchachos de las policías municipales, si fue el crimen organizado quien en un momento dado por equivocación supuestamente pensando que eran miembros de otro cártel los mataron, pero si intervino el ejército, que eso es muy delicado y desgraciadamente así fue, si también el ejército tuvo en sus manos la vida de esos muchachos, pues tendrá que investigarse a fondo y tendrá que saberse la ¿Qué verdad. es lo que no se ha querido involucrar el ejército? Porque lo que uno no se explica es que el batallón de infantería está cerquísima de la ciudad de Iguala, y bueno, ¿y dónde están las labores de inteligencia? Los chicos, hay que decir que la Escuela Rural de Ayotzinapa ha sido una escuela con cuadros muy radicales. Su miembro más conocido fue Lucio Cabañas, líder de la guerrilla en Guerrero, y son chicos, son hijos de campesinos la mayoría, gente con muchas carencias, tema pobreza, y bueno, y siempre asociados a grupos radicales. Se me haría muy raro que no hubiera un seguimiento de inteligencia ni del ejército ni de la Policía Federal, y sobre todo que ahí estaban. Hay testimonios de reporteros guerrerenses que fueron al lugar esa misma noche y ahí había miembros de la Policía Federal y miembros del ejército. Muy raro porque la no intervención también puede ser omisión, complicidad, claro, negligencia. Bueno, hay muchas cosas y no se quiere. Los delitos son por acción, no por omisión. O sea, aquí en este caso posiblemente la autoridad federal no pensó que llegara a rebasarse el límite del operativo. O sea, supuestamente primero disuadieron ese operativo porque iba a entorpecer las labores de un informe de gobierno de la municipal, esposa del alcalde, ¿no? Y pues pensaron quizá que no pasaba a mayores. Desgraciadamente el seguimiento que se les dio cuando supuestamente la policía municipal reporta a un cártel que tiene a un determinado número de jóvenes y se dicen sospechosos, ahí es cuando pudiera venir la confusión. Pero bueno, la verdad es que como mexicano uno se siente muy indignado porque no dejan de ser jóvenes. Sin embargo, lo que tú dices también es cierto. La escuela Isidro Burgos es una incubadora de muchachos con ideas radicales. Así que es. Se las inculcan desde la propia escuela. Y hay otra de las cosas raras. Yo creo que quien debiera estar en la cárcel ahorita y procesado también sería el director de la escuela. Nunca se le tocó, porque al final, ¿qué hacían chicos de primer año en una manifestación de esa naturaleza? Así es. Son chicos de primer año, además, o sea, casi como carne de cañón. No lo quisiera decir, pero caray. No sabían ni a qué iban, yo creo. Las investigaciones que se han hecho incluso con personal de extranjero, vinieron unos del grupo de expertos independientes de Buenos Aires, vinieron de la propia ONU, vinieron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parece ser que lo que tienen
que lo que tienen de argumento para no rendir un dictamen específico es que no les dieron las facilidades para poder actuar en consecuencia. Y bueno, también estudios de expertos de la UNAM que dicen que sería muy difícil incinerar tantos cuerpos en un solo lugar sin que hubiera los rastros correspondientes, ¿no? Aunque quienes declararon, los que están confesos y declararon, dijeron que fueron bridones y bridones de gasolina rociados sobre los cadáveres y que cada determinado tiempo tenían que echarle más gasolina. Son 43, eran 43, porque además hay otra cuestión, y a eso quisiera referirme, que a fallas en el debido proceso podrían salir libres 4 de los principales involucrados en el crimen, porque se argumenta torturas en sus confesiones y pueden salir en libertad. Claro. Este nuevo sistema penal, Tavo, ¿ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Es bueno? ¿Es malo? Suscita muchas dudas. Hay mucha gente que dice que hay mucho criminal en la calle gracias a este Por nuevo experiencia sistema. propia te puedo decir que quizá el país no estaba preparado para el cambio. Se dio un lapso bastante aceptable para que los estados, sobre todo, tuvieran las instalaciones y la preparación correspondiente. Sin embargo, esto no se llevó a cabo más que en determinados estados, 3 o 4 estados en toda la República, y se empezó a aplicar ya el nuevo sistema penal acusatorio, que desgraciadamente, creo yo, sobre todo en nuestra entidad ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque desgraciadamente la policía o el ejército o los marinos detienen a un criminal y al otro día está en la calle, porque el sistema requiere de muchos requisitos muy específicos que se tienen que cumplir para poder... ¿Y no lo cumplen porque no saben o no lo cumplen porque hay una laguna ahí? Por las dos cosas. Primero, porque las policías y las corporaciones no están preparadas para hacer el acta correspondiente y para decir en qué circunstancias se detiene una persona, y con esto además tener testigos y tener otras evidencias. Pero aparte el ejército no estaba para detener personas en la calle, y por otro ni la marina. Bueno, no hay un marco todavía jurídico. Y por otro lado, este sistema es más laxo, es más benévolo con el delincuente. Desgraciadamente, las víctimas, Más benévolo con el delincuente. los que somos víctimas de un delito, pues estamos completamente desamparados, porque en ese aspecto no hay quien te oriente, no hay quien te ayude, nadie. En cambio, a los delincuentes, pues la propia autoridad tiene la obligación de brindarles abogados, de brindarles todas las facilidades para que puedan defenderse, y si no está no se está cumpliendo con el debido proceso, definitivamente se van a la cárcel. Pueden salir en libertad. Bueno, déjenme decirle, antes de seguir con Tavo Sousa, Cuitláhuac García, hoy el gobernador electo hizo 2 nuevos nombramientos: Eduardo Cadena Cerón en lo que es la SEDARPA. Dice Cuitláhuac que tiene que ser una potencia agroalimentaria Veracruz, y también Guillermo Fernández Sánchez en CESOL. Llama mucho la atención que además fueron nombrados los subsecretarios, fueron nombrados los principales colaboradores de ambos funcionarios. Estamos viendo las imágenes. Pero además otra cuestión que me llama mucho la atención, no sé, Tavo, en tu larga carrera en la política, que los nombramientos se han dado en diferentes partes del estado. Estos nombramientos se dieron ahora en Martínez de la Torre y se han venido dando en diferentes partes de la entidad. Eso es algo pues novedoso realmente. Es novedoso. Yo creo que primero para hacer una política completamente regional, y en segundo lugar porque la mayoría de los titulares, cuando han sido su nombramiento, hacían en su lugar de trabajo, en su lugar de origen. Por ejemplo, el de salud fue en el sur de Veracruz. Así es. La secretaria de turismo exactamente igual, en Minatitlán. Entonces, yo creo que es de manera una forma de crear una simpatía hacia el funcionario, desde el punto de vista que en el día de su nombramiento pues está con todos sus coterráneos, se siente arropado, ¿no? La gente que lo conoce. Y se siente arropado. Oye, pero también hay una cuestión, que los últimos mandatarios estatales en Veracruz han concentrado mucho su atención en esta zona. Muchísimo. O sea, no existía el estado más que esta zona. Y además llama mucho la atención que no haya todavía un funcionario del gobierno electo, del gobernador electo, que sea de por acá. Esperemos que haya alguno. Oye, vamos a tener también aquí con nosotros, que ya llegó, al delegado del INAH, Julio Ignacio Martínez de la Rosa, para platicar del centro histórico. Creo que es muy importante los incentivos que vienen, y tráenos a Samuelito, que inviten a... Oye, y bueno, también llamó mucho la atención lo de hoy, sí,
No, para dejarle saludar al Sí, director sí, de Lina. al delegado. Llamó mucho la atención lo que hoy publicó la columna Kiosco del Universal, que recoge información de los diferentes estados de la República. Y dice así: en Veracruz nos platican, se desató un escándalo luego que se diera a conocer que recursos humanos y materiales de la Fiscalía del Estado se usaron para buscar a la mascota de un funcionario del gobierno estatal encabezado por Miguel Ángel Yunes. En diciembre de 2017, según nos confían, Elías Azad Danini, coordinador de la Oficina de Comunicación Social, utilizó el aparato de justicia para la búsqueda y la localización del perro de su familia en el municipio de Boca del Río. La Fiscalía, a cargo de Jorge Winkler, nos reveló no solo activó un operativo inusual para dar con el paradero del canino, propiedad de la madre de don Elías, sino que además hubo un seguimiento registrado en un archivo oficial al celular y redes sociales de una empleada doméstica, quien terminó renunciando por malos tratos a ser culpable de haber robado el animal. Eso fue lo que se publicó hoy en el diario, el duro, Universal, ¿eh? Qué duro, pero bueno, No sé si sea ¿será verdad o será mentira? Elías Azad tiene que salir a decir, ¿fue verdad o fue mentira? Tiene que salir a decirlo. Bueno, Él. Yo no decirlo por lo nosotros. pronto me despido porque voy a ver una entrevista muy interesante con el delegado de Delegado Lina de Lina, gracias, Tabito. sobre un tema tan importante que es el Centro Histórico. Nos vemos el próximo Gracias. miércoles. Si Dios quiere, saludo a doña Charo Nos vemos María el próximo miércoles. Rodríguez Gracias. de Sousa. Invitamos a mi tocayo, tiene muy bonito nombre, ¿eh? Julio Ignacio. Tiene bonito nombre, el señor delegado. ¿Cómo Bienvenido. están? Muchas gracias, Delegado. bien, gracias, bien. Señor Rogelio Pano, servidor Nacho Gómez. Muchas Julio, gracias. na- Chocholeando la noticia, Sí. centro histórico es muy importante. Centro Claro que histórico, sí. porque habida cuenta, no sé, delegado, pues usted habrá escuchado de que como que decían que era el monstruo de la Laguna Verde Lina y que se culpaba de todo a Lina, del deterioro del centro histórico, que Lina no dejaba, que se reconstruyera el centro histórico, que eran muchos los requisitos. ¿Cuál es la visión que tiene usted acerca de lo que ha ocurrido en el centro histórico? Y si va a haber una nueva actitud de Lina en cuanto a ello, y bueno, también habría algunas razones por las que Lina actuó de esa forma en cuanto al rescate del centro histórico, delegado. Primero, muchas gracias. Sí. Gracias. Me siento, ya saludé a mi tocayo. La verdad es que tiene un bonito nombre, ¿no? Nacho. La verdad, y bueno, yo estoy muy a gusto con ustedes. Gracias a Gracias. los amigos que me invitaron. Miren, la verdad es que puede ser un tema que tiene muchas aristas, pero la actividad que realiza el INA, entre otras cosas, es la protección del patrimonio cultural. Sí, Y el patrimonio cultural está basado en normas y en leyes. Y esas leyes son las que nos permiten la protección. Pero esto tiene límites. sí, claro. Entonces, de alguna forma aquí es la participación de los gobiernos, en este caso el gobierno federal a través del INA, y que tiene que coordinarse con el Estado y con el municipio, por un lado. Y por el otro, la sociedad, o sea, los propietarios de los inmuebles del centro histórico. De alguna manera es un fenómeno que se da en muchas de las ciudades de México y del mundo. Hay una resistencia, diría usted, de particulares a acatar los lineamientos del INA, o a veces el INA es muy rígido en cuanto a la interpretación de estos lineamientos. Yo creo que se funden dos cosas, las Ajá. dos cosas ahí, ¿no? Por un lado, nosotros no pretendemos ser más papistas que el Papa, Ok, ¿sí? Pretendemos darle la celeridad posible cuando el particular, que es el propietario claro. del inmueble, o cuando el gobierno municipal, en este caso, que es el que se encarga de promover, digamos, el rescate del centro histórico, pues nosotros tenemos que sumarnos a esta dinámica, ¿no? No vamos de ninguna manera a entorpecer ni a cuestionar ni a condicionar las acciones que se quieran hacer en el centro histórico si se cumplen con estos requisitos, ¿no? Que son muy sencillos. Por ejemplo, A ver, nosotros vemos todos los inmuebles que tienen que ver del siglo XIX hacia atrás, ¿no? Todos, que son los inmuebles históricos. Hay un catálogo de aproximadamente 500 inmuebles aquí en la ciudad de Puerto de Veracruz, que es el centro histórico, y que están sujetos a esta normatividad, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tratar de conservarlos con la imagen que en ese tiempo tuvieron, ok, incluyendo la pintura, porque según el siglo, según la época, la pintura era
de ciertos colores no siempre ha sido la misma, de tal suerte que se dé así. Eso es por lo menos, digamos, se puede observar en las fachadas en el centro, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí esta imagen que tenemos enfrente, ¿no? En donde hay parte de ese centro. Que eso, por ejemplo, hay en rescates de centros históricos, por ejemplo, en Cartagena creo que se hizo mucho eso, ¿no? Respetar mucho la fachada, que era lo principal, ¿no? Quizá ya, es la imagen, ya dentro habría mayor flexibilidad, Sí, pero... ahorita hay muchos incentivos para el centro histórico. Sí. El que vaya a poner un restaurante, el que vaya a poner un bar, el que vaya a poner algo, va a haber facilidades realmente para que puedan hacerlo, porque luego dice, oye, no pongan esto, no quites esto, no suba, va a ser complicado Sí. para el INA, ¿no? Para Porque hay nosotros, lineamientos. sí, para nosotros lo que tenemos que hacer, o sea, no es romper con los lineamientos, sino agilizar los procesos. Esos procesos es decirle al particular, se puede hacer así, se puede hacer así, ¿sí? De tal suerte que si hay voluntad se logre. Lo que no queremos, insisto, ni vamos a condicionar, es que lo haga al arbitrio, que lo haga de manera, sin ton ni son, o en su caso, poner cosas que no van de acuerdo con la ley. ¿Sí? Lo que no queremos, en el caso es precisamente que no se rescate el centro, al contrario. ¿Sí? ¿Usted ve con buenos ojos este programa de incentivos fiscales? Yo lo veo, de acuerdo a su experiencia, ¿ha funcionado en otras áreas del país? Siempre tiene que haber estímulos. O sea, si yo quiero hacer algo, Sí. digamos, voy a poner un caso ahorita, ustedes Sí. creo que le van a la América, no sé, algo así. No, ¿sí? aquí el señor nada más, yo no. Tony No. Hanna. No, bueno. y bueno, y el Algo señor así. Tony Hanna, pero bueno. Digamos, Somos pues, tiburones. Tiburón, bueno, ok. Es que yo escuchaba hace rato fútbol, por Sí, eso decía, ¿no? sí. Entonces, miren, cuando va a salir, les voy a poner el caso de un evento deportivo con el fútbol. Sí. Antes de salir a competir, el director técnico les dice, hay que hacerle así, hay que hacerle así, le saca lo mejor que tiene para que puedan jugar. ¿Sí? Bueno, aquí es lo mismo. En dado caso, la autoridad tiene que dar de sí mismo lo que tiene para poder hacer que el particular cumpla con el rescate del centro histórico, lo que quiera hacer. Es decir, se trata de darle facilidades. Yo al presidente municipal, como se lo dije en el evento, le reconozco esa voluntad porque es dinero que ya no va a entrar al ayuntamiento. Claro. El ayuntamiento, todos los ayuntamientos del país, los 2000 y tantos ayuntamientos, cuando les entra el dinero, dicen lo caído, caído. Claro. Dicen, aquí me cayó de donde venga y bueno, yo lo voy a ejercer. Aquí está dejando de ingresar una cantidad X, la que vaya a ser, ¿no? Esa es la aportación en parte del ayuntamiento. Nosotros le vamos a dar la orientación y la agilidad del trámite al particular para que haga de la mejor manera posible. Ustedes no van a estorbar, ustedes van Al contrario. a facilitarse. Al contrario, ¿sí? No vamos a estorbarle, vamos a dar toda la información, toda la orientación de la mejor manera posible. Es decir, no vamos ni a imponerles un ingeniero o un arquitecto o algo que sea improcedente. No. O sea, se trata de decirles, esto es lo que se tiene que hacer y tú consigues tu ingeniero y nosotros se lo vamos o tu arquitecto y nosotros lo orientamos, ¿no? Es una plática, una asesoría que se da, que se tiene que dar. Delegado, ¿se puede rescatar el centro histórico de Veracruz? Hay unas cosas que dice uno, en cuanto a estética, bueno, pues no hay una homogeneidad en cuanto a la estética del centro histórico, se dejó de lado muchas cosas. ¿Usted cree que todavía podemos rescatar y todavía puede considerarse como centro histórico? Si hay apoyo del INA, te lo puedo asegurar que va a ser un éxito, un exitazo, Rogelio. Desde luego, nuestro interés es que esto funcione. Es decir, eso ya es un gran avance. hay algo que yo creo que primero hay que plantearnos qué es lo que queremos. Claro. Y después cómo lo podemos hacer y con qué lo podemos hacer. Ya se dio el primer paso, o sea, ¿qué es lo que queremos? Yo recuerdo, a propósito, hay unos estudios que en alguna ocasión estuvimos haciendo en Guadalajara sobre el centro histórico, que es mucho más grande que el de aquí, desde luego, y poco a poco se ha ido avanzando. Yo creo que ese es lo que queremos y en qué pasos, en qué etapas lo queremos ir haciendo. Yo creo que el contexto ahorita aquí es muy importante y muy apropiado porque estamos ante los 500 años del puerto. O sea, 500 años
y se conjuga con el rescate del centro histórico. Qué bueno, es una acción. Ese encuentro que se dio entre las dos culturas. ¿Qué debemos conmemorar? Antes de que siga, ¿qué debemos conmemorar el próximo año? Porque nadie se pone de acuerdo en ello. Bueno, ¿Qué se debe conmemorar? De acuerdo con usted. Depende, ahora sí que, como decía un amigo hace muchos años, que nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color de la lógica, lógica admitida. Exactamente. Es decir, según la lógica, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, que es el encuentro, hay que conmemorar, hay que recordar que a partir, hace 500 años se encontraron dos grupos. Dos culturas. Dos culturas. ¿Podemos decir que sea el principio del nacimiento de una nación? Y allí, ese es el punto de partida de lo que hoy somos. ¿Sí? Es que hay una confusión, porque Ese es el la verdad, punto, porque la gente dice, es que no, es que son los mexicanos, pero nos remitimos mucho a la Como época... Baluarte, por ejemplo, ¿no? Ahí le voy a preguntar también algo, porque hay mucha controversia ahí. En la época precolombina, pero realmente nosotros como nación, pues nacemos a partir del encuentro, de la lucha, entre dos culturas, ¿o no? Siempre habrá, y esta es una opinión personalísima, siempre habrá en los encuentros entre naciones, siempre hay un dominante y un dominado. Claro. Y el encuentro en ese momento, dadas las características tecnológicas, de equipamiento de guerra, etcétera, pues eran superiores los que llegaron. Sí. No en número, pero sí en algunas cosas, bueno, nos impusieron su forma de ser. Sí, claro. Entonces, pero bueno, ya esto se dio y ahora somos como estamos. Entonces, ¿usted qué diría? Conmemorar el encuentro. primer encuentro entre dos culturas. De dos culturas y el punto de partida de lo que somos. Eso está interesante. Ahora, usted hablaba de eso, de esos contextos, pero hay cuestiones, por ejemplo, ¿hasta dónde se debía llegar en esto del centro histórico? Se me viene a la mente, por ejemplo, Cartagena, que me parece muy interesante, la ciudad amurallada, sí. Pero también, por ejemplo, la remodelación de este barrio Getsemaní, que me parece que es muy interesante y que es una experiencia que podríamos trasladar incluso, por ejemplo, al barrio de La Huaca. Me parece como un centro, no nada más de ver el Veracruz de tabla, sino galerías, bares, restaurantes, centro para que la gente vaya, pase, disfrute y como símbolo de identidad, que creo que es una cosa que Rogelio, no sé el si... centro histórico, yo me maravillé en una que fue rehabilitado hace poquito ahí en Víctimas, es impresionante como el piso los pisos de las casas, una calidad, de una belleza increíble, que ya no lo vemos. Mira los pisos que vemos ahora. Sí. Es un trabajo excepcional. Ahora, por eso digo yo, decía yo al principio, sí. Depende qué es lo que queramos. Depende del proyecto, ¿sí? Entonces. ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué lo queremos rescatar y cómo lo queremos rescatar? Me parece fundamental esas preguntas. Globales, podemos decir, sí, lo vamos a rescatar, desde luego. ¿Y para qué? Pero el asunto es, ¿para qué? ¿Cómo y para qué? ¿Sí? Claro. Yo sé que si se rescata, como ha pasado en el caso de Cartagena, Cartagena tiene una característica muy especial. Allá la remodelación, el rescate comenzó en los alrededores y concluyó en el centro. Okay. Por situaciones que conocemos de algún personaje muy conocido. Sí, ¿no? claro. Sí, sus actividades, de tal suerte que ahí llegó. No es que se haya comenzado del centro a la periferia, ya fue a la inversa. Bueno, es una experiencia interesante, hay que considerarla. La otra, aquí, ¿qué es lo que queremos? Todo el mundo queremos a nuestra ciudad, queremos a nuestro pueblo, queremos a nuestro, etcétera, ¿no? Sí. Y lo queremos, y queremos lo mejor. Pensemos exactamente o aproximadamente qué es lo que queremos de nuestra ciudad, qué es lo que queremos conocer. Y a partir de ahí hacerlo. Por eso, a mí, en lo personal, yo lo decía en el evento al que nos convocó el presidente municipal, bueno, vamos a hacer el mejor de los esfuerzos, todos, sumándonos. Ni es solo del ayuntamiento, ni es solo el gobierno del estado, ni es solo el INA, ni es solo el INA, ni es solo la ciudadanía o los propietarios de los inmuebles. La suma de todos. Pongámonos de acuerdo hasta dónde queremos llegar. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería el mejor proyecto? El mejor proyecto es primero darle la armonía, es decir, la imagen, el paisaje a este centro histórico. Que no la tiene. Sí, para darle de acuerdo con lo que fue cada una de las épocas. Vamos a comenzar la zona A, la zona B, la zona C. Okay. O sea, ¿qué es lo que queremos? Uno. Segundo, ¿para qué lo queremos? ¿Y cómo lo vamos a hacer sostenible?
lo va a hacer sostenible mediante proyectos. Este lugar muy bonito en donde estamos, la verdad a mí Ajá. me encanta este lugar, este sitio. A lo mejor algo parecido en uno de esos lugares. Ah, ¿Qué les ok. parecen, por ejemplo, lugares para jóvenes? ¿Ustedes han visto jóvenes en el centro? Pues mire, O ya no van. hace 10 años acá mi gordo llevó a mucha gente, pero se fue él y se fueron los chavos, la verdad. La verdad, sí. O sea, hay que darles opciones a los jóvenes. Claro, O sea, ¿qué tipo de opciones? sí, claro. Culturales, lúdicas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es todo, porque además nuevos reglamentos en cuanto a la vida nocturna, todas esas O sea, cosas, ¿no? un bar o un antro Claro. de buena calaña, ¿no? De mala Sí, sí, sí. calaña, atractivo, para que después de allí inclusive puedan salir y degustar algún alimento Bueno, ¿cómo- en un cómo- buen lugar. cuando se inauguró, Los portales de cuando- ejemplo, ¿no? ¿por qué están tan olvidados? Yo me pregunto, a ver, el INA o el gobierno municipal no puede presionar ese Hotel Prendes que está ahí en la esquina, que se vende o se renta, pero da una imagen tan deplorable al centro, No, desde luego. al mero centro de Veracruz. Sí. Yo me siento en los portales de diligencia y lo estoy viendo todos los días y me da una tristeza, dices, ¿cómo es posible que esté así? No se puede presionar a la autoridad o al dueño para que lo pinte, aunque sea por fuera nomás. Yo creo que hay que sentarse con el dueño. Primero, ¿por qué lo tienes así? ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas? La ciudad necesita una imagen diferente. ¿Sí? Claro. O sea, yo no conozco al propietario, no tengo Ahora, el... Claro. yo tengo conocimiento que tienen poder económico, caray. ¿Qué necesidad o qué necesidad de tenerlo ahí abandonado? Que vaya, caray. ¿Hasta dónde llegan las garras de Lina para obligar a los propietarios a remodelar los inmuebles, venderlos o en su momento expropiarlos? ¿Hasta dónde tiene capacidad el Lina? No No, es una bueno. garra, es una mano amiga. es una mano Sí, yo amiga. me puse de garra. Hasta yo me hice para acá, güey. La mano amiga de Lina, ¿no? No, miren, es dependiendo la circunstancia. Cuando el inmueble sufre alguna avería, nosotros tenemos que averiguar qué pasó. Claro. Cuando alguien está haciendo una obra sin permiso, nosotros tenemos que averiguar qué pasó y poner entonces manos a la obra para que se Yo hubo un accidente de eso hace poquito, ¿no? Sí. El 5 de mayo. sí, 5 de mayo. Bueno, hay muchos inmuebles que están en riesgo del colapso. Sí, ahora. Pero ahí estaban haciendo una remodelación Sí, adentro sin había avisar. obras. En efecto, había obras Sí. sin avisar entre un par de vecinos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Entonces, el primer interesado en el tema del centro histórico es la autoridad municipal, ¿sí? Entonces, la autoridad municipal, desde luego, en coordinación con nosotros, puede ser, así como nos lo planteamos el otro día, es ir con el propietario y a ver, ¿en qué podemos apoyar para que tu inmueble pueda resurgir? ¿Sí? Claro. Si él dice que yo quiero hacer esto, bueno, a ver tu proyecto, entonces ya lo evaluamos nosotros. ¿Sí? Claro. Y con base en eso le sugerimos cosas. ¿Sí? El problema, yo creo, que el centro histórico es a lo mejor es una visión un tanto encontrada en ocasiones. ¿En qué sentido? En que tenemos la idea de que lo mejor son las construcciones modernas. ¿Sí? Puede ser, yo no estoy seguro de eso. A mí me lo han dicho en otras ciudades. Es que yo quiero hacer un edificio. Bueno, es que por ley, si tú tienes un monumento histórico, necesitas respetarlo. Y si tú colindas con un monumento histórico, también tienes que respetar. Y tienes que hacer tu edificio con base en algo que se llama la ley de monumentos históricos. Bueno, en ese sentido yo creo que aquí es la plática, la concientización, por eso decía, ¿qué es lo que queremos? Lo que pasa es que en realidad no ha habido un proyecto integral de rescate al centro histórico. Eso es una realidad. Por eso insisto, disculpen que insista, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Porque incluso puede haber hasta fondos de otros países. Digo, yo Claro. recuerdo, porque también tenemos el caso de Tlacotalpan. Porque Tlacotalpan había un trabajo que se dejó y había un fondo incluso del gobierno español de rescate del mercado. El teatro, uno va, qué tristeza del teatro, está todo abandonado, le tiene uno que rogar al Señor, préndame la luz del teatro. Y entonces creo que no ha habido una continuidad y no ha habido un rescate
alguien que diga, a ver, vamos a rescatar, va a haber una estética del centro histórico de esta manera, o sea, lo que es porque parece ser que el rescate es poner nuevas palmeras y cambiarle el piso, ¿no? Bueno, Hay muchas casas abandonadas aquí en el centro histórico, en el puerto de Veracruz. Sí. Mucha casa abandonada, estamos viendo. Ahí Sí. se ve muy bonito, es una foto Precioso, increíble. precioso. Está bonito. Es un tito, ahí está el palacio, de este lado está el palacio Sí. y acá está lo que es, Portal. bueno, está, ¿cómo se llama? La fototeca. Ahí se hizo una puentecita porque a José Ramón había ido a Barcelona y le gustó. Palacio del El registro civil, ahí lo tenemos enfrente. Eso lo hizo el doctor Román Garzón Arcos Y en ese es reciente. 1972. Ese es reciente, o sea, ese no es un monumento histórico. Pero tiene. Oiga, delegado, tiene a la ver. imagen, ¿no? Tiene la imagen, se ve bonito. Sí. Delegado, a ver, explíquenos lo del baluarte de Santiago. Es el mar adentro, ¿no? Que- Ahí está, está el mar adentro. Me encantó lo de la librería. ¿Por qué no Se me hacen hizo todos así? un trabajo muy, muy bueno Está lo el que hizo baluarte, la a ver, ¿qué librería. quieres del baluarte de Santiago? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se ve tan raro? A ver, Se cuéntenos. veía, qué bonito se veía así, mira. Muy No, bueno. pero ahí se estaba Sí, deteriorando sí, sí, mucho, sí, ¿no? sí. A ver, ¿qué No, pasó miren, ahí? Ahí, Porque mucha gente dice, híjole, no nos gusta el baluarte así como no, está. lo que pasa, miren, a nivel nacional, el INAH tiene una Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Sí, La labor del INAH es precisamente conservar los monumentos. Quizá antes se veía la piedra prácticamente expuesta al aire sí. y ahora, Había que protegerla, y ahora ¿no? se trata de protegerla Ok, es de lo que la gente no sabe. erosión eólica y erosión hídrica. Que no se nos acabe. ¿Sí? Esa es O sea que era necesario ese revestimiento. Es necesario, desde luego, pero se hace con cal y arena, o sea, no es cemento. ¿Sí? Lo que pasa es que la estética, uno estaba acostumbrado a la estética Sí, desde de, luego, sí. del baluarte y uno ahora lo ve y dice, ay, Sí. como que no está tan bonito como Sí. antes. Ahí se ve el repello que tiene ya ahí abajo los cañones en ese ¿Corría, muro. corría el riesgo de desmoronarse? Sí, desde luego, o sea, con el paso del tiempo. Imagínate cuántos años estás hablando, de 400 años o más. Sí. Entonces, Ahí está, mira cómo. Entonces- son antiguas, ¿eh? Esas son muy y antiguas. ahí tiene repello también. Sí. ¿Sí? Otro tema que ha surgido, delegado, es acerca de la utilización para otros fines que no sean meramente culturales, por ejemplo, de inmuebles como San Juan de Ulúa, del mismo Baluarte, en donde parece ser que el INAH como que no le gusta mucho que puedan ser utilizados, digamos, para, como en otros lados, para cenas, galas, conciertos. ¿Cuál va a ser la política en conforme a estos monumentos? Y si no sería estos, también podrían generar también más dinero y que sean autofinanciables este tipo de monumentos. Así se puede hacer. Ajá. Lo que pasa es de que hay ciertos límites, por ejemplo, en el consumo de alcohol, ¿no? Ok. Hay límites porque si se cobra el acceso, si es una cena X donde se cobra, por decir algo, ¿no? O es un evento de cualquiera donde se va a cobrar la entrada por persona, pues el INAH ahí sí cobra el préstamo de las instalaciones o la renta de la instalación, y barata no es, ¿no? Entonces, Ok. barata no es porque va sobre los metros O sea, no hay cuadrados, restricciones. En ese sentido no. Lo que pasa, o sea, para eventos políticos y eso no, ahí está prácticamente restringido, o sea, ahí no se puede. Pero Javier Duarte hizo un informe de gobierno ahí. Pues la verdad es que yo Mal no, hecho. No estaba, no pero no está. debía haberse hecho. Sí, no, desde luego, cuando hay cosas así, no deben hacerse. Hubo Sí. algunas cenas, yo estuve en una cena donde fue. El licenciado Alemán hizo inclusive una gala. Una gala con Que- Rocío con- Dúrcal y. Rocío Dúrcal. y el chaparrito. Oye, pero se habían los juegos pirotécnicos hasta se Armando sinveró. Manzanero. Armando Manzanero. Armando Manzanero, desde luego, un concierto desde de luego. Andrea Bocelli también. Bocelli. Bueno, o sea, hay cosas que se permiten. Lo que no se permite es el uso, vaya, al revés. Se permiten siempre y cuando se paguen los derechos correspondientes, se autorice. Nosotros aquí damos una opinión técnica de la propuesta, cuando es, digámoslo así, comercial, por decirlo Ajá. de alguna manera. Y bueno, desde la Ciudad de México a nosotros nos autoriza la dirección jurídica, si es posible que se autorice, y si no, bueno, nos dice no se puede porque hay una serie de restricciones en ese sentido, Ahí ¿no? estamos viendo San Juan de Ulúa. Sí. ¿Y cuál es el deterioro que tiene San Juan de Ulúa? Aquí hay un deterioro real. El normal que tiene porque está precisamente... ¿Está en peligro? Ya fue... no. Ya fue restaurado. No, ya fue restaurado. Sí requiere del mantenimiento que estamos
nosotros, el problema es el dinero. Claro. ¿Sí? Yo quiero aquí, por ejemplo, en el caso de Baluarte, pues destacar que API Veracruz fue quien financió Está bien. la restauración. El INA como tal no tiene esa cantidad de recursos. Pero tenemos TANSA, Sí. TANSA puede apoyar. Sí. Pero Empresas es que hay una grandes. cuestión de legado, es que Entonces, estamos en eso. pero no qué hemos bueno. hecho pareciera ser, sobre todo en el sindicato, que hay como una visión muy radical acerca de nuestros monumentos históricos. Tenemos experiencias en otros países donde hay shows diarios, espectáculos que además resultan en beneficio del mismo monumento. Digamos, me estoy recordando el cañonazo del Morro, Sí. de La Habana, y que hacen toda la faramaya, y bueno, ya saben. Digo, está bien, y se llena de turistas, porque tenemos San Juan de Ulúa, se había contratado algo, había un donativo para iluminar el castillo en la noche, para hacer un espectáculo de luz y sonido. Recuerdo que el licenciado Alemán trajo a Yves Pepane, uno de los mejores coreógrafos a nivel mundial, que hizo un espectáculo maravilloso en la Cumbre Tajín. Se ve tan bonito iluminado, Pero mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que O sitios como Quiahuistla, ¿qué es esa cosa tan maravillosa? es el Tulum de Veracruz, ¿no? Que Oiga, pero ¿por qué nadie lo conoce? Nadie lo conoce, además. a ver, yo sí, quiero- a ver, ¿qué pasa? Bueno, yo sé que yo quiero no son decir- sus broncas, pero ahorita. No, pero es que, no conozco. yo siento lo mismo, es decir, ¿qué es lo que hay que hacer con todos esos lugares? El INA como tal no tiene recursos, entonces estamos elaborando un plan de gestión. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé. ¿Sí? De gestión. Pero si hay una apertura para poder asociarse con el capital privado y Por poder. O sea, para la restauración, sí. Sí, o sea, eso es indudable. Tenemos por ahí ofrecimientos ya, no quiero dar el nombre, pero ya en breve, ojalá y se dé, ya lo Ajá, daremos sí. a conocer, de algunas personas, individuos, personas muy sanas, buenas personas, que me dijeron, yo quiero hacer esto con con San Juan de Ulúa, ¿no? De reconocida solvencia moral Desde y luego. económica. Sí. Que eso es importante. Desde luego, sí. Sí, porque yo recuerdo, no sé, usted me lo explica, pero por ejemplo en el Fuerte de San Diego de Acapulco hay salas con nombres de prominentes empresarios que se llamaban los Amigos de Acapulco. Sí. No sé si ellos donaron el espacio o ellos mantienen cada espacio, pero se me hace una idea bastante buena, porque porque eso además hace que la fortaleza se mantenga, que tenga las salas en un nivel adecuado. Es No sé, muy moderna, en condiciones óptimas. en está. condiciones óptimas. Y ahí está participando la iniciativa Sí. privada en un monumento histórico. Me Nosotros parece que estamos precisamente tratando de afinar, no lo hemos concluido, Ajá. algo en ese sentido. Que nos Que ayude, sería ¿sí? sensacional, ¿no? Sí, que nos ayude y que podamos en un momento dado pedirle, solicitarle y que ojalá acceda a X instancia para que nos ayude a darle el mantenimiento adecuado. Y estamos abiertos, o sea, a las personas físicas, a las personas morales, y obviamente dentro de las personas morales van empresas, asociaciones. Oiga, pues la actitud de usted, porque cuando veían al INA parecían que veían al chamuco, mucha gente. No, la verdad es que yo digo, no es la garra, es la mano amiga, ¿no? Sí, es la mano amiga que agarra, pero que es diferente. Claro. Si Oiga, usted nos ofrece con todo gusto. El castillo, por ejemplo, los accesos al castillo, se hablaba incluso de un acceso vía siempre se ha pensado vía mar, que sería un atractivo turístico, porque además está un poco escondido, ¿no? El acceso al castillo, y además que te digan, ¿cómo llego a San Juan de Ulúa? ¿Cómo lo explicas? No, a veces se le complica a uno que es de aquí. Sí. Sí, es precisamente todo eso de lo que estamos hablando, ¿no? Y no es tanto porque el agua sea somera ahí, en el muro, Ajá. en el muro de las argollas, no. Es porque tenemos la ley incluso, yo creo que tenemos que llegar un día a actualizarla. ¿Sí? O sea, la ley restringe muchas cosas, pero tenemos que actualizarla. Una readecuación también. Sí. Yo pienso que tenemos que llegar a eso, ¿no? Fíjate, yo veo en las instalaciones antiguas que hay en Veracruz y que están a cargo de la Secretaría de Marina, las tienen de Impecables. lujo, impecables. El faro, lo que era la aduana, oye, tú te impactas, lo están casi pintando casi diario, le dan mantenimiento total, tienen la capacidad de hacerlo, la gente para hacerlo y pues quizá el recurso para hacerlo. No, sobre todo lo último, el recurso. Sí. O sea, Delegado. nosotros somos
una institución casi símil de aquello que dice en pobreza extrema, ¿no? De plano. Oiga, ¿hay alguna investigación en marcha en Veracruz por parte del INA que nos dé a conocer nuevos descubrimientos históricos? ¿Hay algo ahorita en marcha? Pues el INA tiene un cuerpo de investigadores. Ajá. Una parte está en Jalapa, otra está en Veracruz. Y son alrededor de 34 investigadores en los campos de la arqueología, de la historia, de la antropología, etcétera. De tal suerte que cada uno tiene su proyecto en marcha y esos proyectos están arrojando resultados constantemente en todos los ámbitos. El más reciente es el que tiene que ver con la arqueología subacuática. Ah, ok. Que estuvo aquí, lo dimos a conocer el subdirector de arqueología subacuática, Roberto Junco, y allá en Villarrica, precisamente desde que se ve genial desde Quiahuistla, ¿no? Ah, no. Sí, o sea, se ve ahí abajo, aquí es ahí donde estuvieron las naves de Cortés y que hicieron un trabajo por esta primera temporada. Y sí encontraron algunas cosas que no queremos darlas a conocer hasta no tener la certeza de la antigüedad. O sea, se encontraron objetos. Encontramos objetos. Sí. Ah, mire. ¿Sí? Entonces, pero hasta entrado el siguiente año Se va a dar a se va conocer. una vez que tengamos la clasificación, etcétera, el registro de cada uno de lo que me lo he encontrado y decir, es de esta época y pertenece a... Ahora bien, ¿y ustedes alistarían un museo de sitio ahí? Porque también hay algo ahí que todo se concentra y nos hacen falta también museos de sitio, ¿no? Sí, les voy a decir qué es lo que pasa ahí. Cuando cada museo o cada zona arqueológica requiere personal. Y el personal, pues la verdad, significa Dinero, salarios. todo. Y el sitio significa mantenimiento, etcétera. Y la verdad nosotros, como INA, no tenemos los recursos para que ¿No se pueden concesionar? Eso es lo que habría que ver en la ley. Adecuar la ley, porque por ejemplo tenemos el caso del Dios de la Muerte. Tiene una bodega, una cosa maravillosa y nadie puede ir. ¿Cuál? Mictlantecutli. Sí, pues está ahí arrumbado como muñeca fea. Es mi primo hermano. No, lo que pasa es de que estamos en eso. Ya presentamos el proyecto. Miren, les voy a decir qué pasa. A ver, con pásenos él. la exclusiva que ya lo van a sacar de ahí, que lo van a No, poner no, en no, algún no, lugar. No se puede mover. Y entonces que se va a hacer un museo de sitio, ¿no? Tendría que ser. O sea, no se puede mover y qué bueno que lo menciona, porque está hecho con la tierra del sitio, no está cocido. Es maravillosa. Es- Tuve el privilegio de esos pocos que ya, de algo sirve estar en un medio de comunicación, pero considera conmigo que es algo maravilloso. No, ¿no? sí, la Una verdad pieza es que única. Mictlantecutli es impactante. El sitio donde fue encontrado es precisamente ese símil del Mictlán, del mundo de los muertos, ¿no? Sí. Los 9 niveles Sí. que se manejan hasta llegar allá. Y esa parte se hizo allí. Ese Mictlantecutli se hizo ahí. No fue quemado como cualquier otra cerámica, Claro. ¿no? Por lo tanto, si se mueve, se quiebra y lo perdemos. Y entonces, ¿qué Entonces, va lo a que seguir se ahí está haciendo, arrumbado? ahí va a seguir aparentemente arrumbado. Tenemos que cuidar las condiciones físicas del sitio para que no le pase lo que decíamos con el baluarte. Claro. Ni la humedad, ni el agua, ni el viento, etcétera, deterioren. Ha habido trabajos de mantenimiento y restauración por especialistas en restauración, por arqueólogos, hasta por biólogos que han estudiado todas las condiciones físicas del lugar, de tal suerte que tengamos la posibilidad de mantenerlo. Hace unos meses tuvimos una reunión Ajá. acordamos hacer ciertas cosas, se están proyectando esas actividades para poder rescatar y hacer, y ahí está, es mi compadre. No, Yo le digo que es una cosa es una maravillosa. belleza, ¿eh? Ahí tendría, además Sí. le Yo serviría no lo a la conocía, economía de la no lo zona. conocía. Sí, No, sería,
Porque Sí. la gente que ¿En viene qué aquí a zona ver... está? ¿Dónde está Está en la Mixtequilla. Está en la Pues Mixtequilla. aquí muy cerca. Sí, el Zapotal Oye, se llama. Eso va a ser un atractivo turístico para Veracruz Sí. importantísimo. Sí, este fue descubierto por personal No, es maravilloso. especializado de la Universidad Veracruzana. Después pasó al INAH, porque el INAH es el protector de todo el material Oye, ¿quién cultural. aguanta toda esa flota de la Y- Mixtequilla? Vaya, la máquina. Y tiene, desde luego, una belleza impactante. Y Yo así he escuchado, está, les voy a así está. platicar. Sí, una- sí está. Sí. Yo, Sí está, no, yo lo así. vi ya. Sí, Sí. les voy a platicar una anécdota. Una de Ajá. las veces que he ido ahí, llegamos y antes que nosotros entraron unas personas, no sabemos de dónde, y de pronto encontramos un papelito ahí abajo junto al Mictlán, junto al Ajá. Dios, allá abajo, y decía, palabras más, palabras menos, le deseaba lo peor y la muerte a una mujer. No sabemos si lo dejó una mujer o lo dejó un hombre. O sea, le pedía la intervención de Mictlantecutli en favor de algo, de un Sí. problema de amor, yo creo que haber Sí, tenido, claro. ¿no? Bueno, así va mucha gente y lo hace, ¿no? Uno llega y es impactante, es impresionante. Pero hay llegar. muchas restricciones para verlo. No. Delegado, ya no. No, no. Porque antes era, había que hacer No, usted maroma y media. Ustedes llegan a Zapotal y Está la obviamente. Mixtequilla, mira. Sí. ¿Sí? No, Este- esta producción, vaya, O sea, es. nos van a cobrar un ojo de la cara, vaya. No, y llega uno ahí y puede uno ingresar desde luego al sitio. Ahí están los compañeros custodios, Mario, etcétera, que son los que se encargan de la vigilancia y el mantenimiento de la zona, ¿no? Y es Fascinante, ¿eh? Me No, encantó. no. Lo que pasa es Voy a que ir a visitarlo. sí, es una- no, hombre, ahorita que le decía lo de la Villarrica, yo cuando acabo de ir a Quiahuistlan, ¿Quiahuistlan o Quiahuistlan? Quiahuistlan. Quiahuistlan, yo me imaginaba las carabelas, ¿no? Debían de hacer ahí una como producción cinematográfica, porque cuando va uno a Playa Muñecos, uno que ve, se imagina que viene Cortés desembarcando, ¿no? Es impresionante. ¿Conoces Playa Muñecos? Perdón. Sí, Sí, sí no conoces. sí, ¿cómo no? Oye, pues sí he estado por ahí, La Mancha está por ahí, Sí, por todo sí, eso. sí. vaya. Un lugar maravilloso, ¿no? Hice 600 programas en exteriores en 10 años, recorrí todo el estado de Veracruz, me sé de pie a pa las fiestas titulares, los eventos, la Feria del Chile, estuve aquí en el Palmar, imagínate una feria pequeñita en Saltabarranca, La Mojiganga, En tuve Mozambique. todo. Maravilla cultural. Maravilla. Veracruz, ¿eh? Oye. Engrandeció mi acervo cultural Telever, ¿eh? Ahí sí, mis supuesto. respetos. Por Pues- supuesto 10 que- años de mi vida, 600 programas en exteriores, era uno es semanal. una maravilla. Una maravilla. Pues señor delegado, muchas gracias, la verdad No, que, al contrario, que buena al contrario, plática. Tocayo, muchas gracias. Vamos a quedar pendientes cuando tengan ya alguna noticia, algo que vengas para que los des a conocer. Y es muy importante que ese centro histórico resurja, porque yo he estado en Panamá, O que he rescatemos estado en lo el más viejo, que se pueda, el viejo ¿no? San Juan. De tapas. Oye, los departamentos, Sí. todo es tan maravilloso ver el colorido que hay en el centro histórico. Que me Bueno, da lo que se hizo en tristeza La Habana, cuando ¿no? paso Lo que por se ahí. hizo en La Habana, que creo que es una de las obras de restauración más importantes Sí. que ha habido en América continental, ¿no? Y que llega a ser un ícono y que llega a ser una visita obligada y Claro. que llega a ser, y esa es la idea, que Y genere vamos a salir recursos. ganando para- todos, por supuesto, todo, el por INAH, supuesto. los empresarios, Por eso- el gobierno y los ciudadanos. Insisto, ¿qué es lo que queremos y hasta dónde queremos llegar? Esa es la gran Esa es, pregunta. sí. Esa Pues es la sí, gran y pregunta. por ahí vamos. Gracias. Señor Gracias. El día que Gracias, gusten, Gallo. el día Gracias. que gusten me Bueno. sentiré muy bien invitado. No, hombre, al Estaremos contrario. aquí. Casa. Muchas Oye, gracias. Despedimos el programa agradeciendo a The Phone House, Rexol, El Gaucho y mañana va a estar con nosotros el presidente de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, aquí en Chocholeando la Noticia. Ahí está nuestro presidente de Coparmex, Veracruz, Juan José Sierra Álvarez. Mañana estará aquí con nosotros platicando y chocholeando la noticia. Chocholeando la Es noticia. importante Nos lo que vemos. diga un presidente de Coparmex, ¿eh? Sí, claro que Es sí. Y importante. bueno, aquí Es están los importante, personajes de la señor ciudad, Medina también, aquí perdón. en este, No, todo. aquí en este sitio. Gracias. Gracias al Chochol, al Gaucho, Rexol nuevamente de Phone House. Marquesitas, que oye, te comiste 4 hoy. ya No, me comí 2 va a tomar porque Marquesita. Lo invito, en serio, delegado. John Marquesiti. Ok, va, bueno. Market City. Es que ese americanista me trae, pero Ah. vaya. Oye, Marquez City. Así, Márquez, sí. para Vale la probar pena, ¿eh? marquesitas. No queríamos, estábamos ahí, no.
¿nos puedes hacer otra? Repetimos. Oye, pero ya hablaron de ahí del negocio, Marisol. Oye, qué gorrones salieron estos No cuadros. no pagó, Rogelio. Era invitación. Es más sabroso cuando no se paga. Nos vamos. Gracias. Al Gaucho, el Buenas Che, noches. Don David Siles, Estensoro. Allá está, mira, estrenando Huachiloposte. ¿Cómo se llama? Chocholito. Nos vamos. Gracias. Nos vemos mañana. Buenas 7 de la noche. Gracias, gracias. Gracias, señor delegado.